Me acosté con los dos amigos de mi esposo a la vez, pero descubrí que él solo me estaba probando a ver si yo sería buena mujer. Lo arruiné todo. Me cuesta escribir esto porque sé que la manera en la que voy a sonar va a hacer que muchos me odien o me llamen lo peor. Pero necesito sacarlo de adentro como si lo escribiera en un foro anónimo donde nadie me conoce. La verdad es que lo arruiné todo, y no hay vuelta atrás. Yo estaba casada desde hacía 4 años con Marcos. No voy a pintarlo como el mejor hombre del mundo porque tenía sus defectos, pero siempre lo vi como alguien estable, serio, incluso demasiado calculador. Él tenía 2 amigos de toda la vida, Alex y Rodrigo. Eran inseparables desde el colegio. Yo al principio no les prestaba mucha atención, me parecían simpáticos pero nada fuera de lo común. De hecho, cuando recién me casé con Marcos, él me advirtió en tono de broma que sus amigos eran como sus hermanos, y que debía respetar esa amistad como si fuera parte del matrimonio. Lo que nunca imaginé es que esa advertencia escondía algo más. El primer acercamiento extraño fue con Rodrigo. Una noche en que Marcos estaba en un viaje corto de trabajo, él vino a dejarme unas cosas que mi esposo había olvidado en casa. Me quedé conversando con él en la sala y entre copas de vino, se me escapó una risa nerviosa porque Rodrigo me estaba mirando como si quisiera decir algo más. Al final se animó y me soltó. Marcos siempre dice que tú eres demasiado bonita para él. Yo me reí como si fuera un cumplido inocente, pero esa frase se me quedó dando vueltas. No era solo un comentario suelto, tenía un tono raro, como si fuera algo hablado entre ellos. Semanas después, en una reunión entre los 3, noté lo mismo en Alex. Sus miradas, las bromas, los silencios incómodos. Yo no quería pensar mal, pero algo dentro de mí sentía que ellos estaban midiendo mis reacciones. Como si me pusieran a prueba. Lo peor es que mi matrimonio no estaba en su mejor momento. Marcos se había vuelto distante, frío en la cama, y yo empecé a llenarme de inseguridades. No me sentía deseada. Así que cuando Rodrigo me escribió un mensaje directo en la madrugada, diciendo que no podía sacarme de su cabeza, en vez de bloquearlo, le respondí. Fue el principio del desastre. Al principio fueron mensajes juguetones, coqueteos, palabras subidas de tono. Yo me sentía viva, como si alguien me recordara que todavía podía ser deseada. Pero poco después Alex también me escribió con el mismo tipo de insinuaciones. Y aquí es donde empieza lo imperdonable, en lugar de detener todo, jugué con los dos. A veces hablaba con uno, a veces con el otro, y sentía una adrenalina estúpida que me hacía olvidar que yo era una mujer casada. La primera vez que pasó algo físico fue en el auto de Rodrigo. Me besó con una intensidad que hacía tiempo no sentía con Marcos. Yo no lo paré, dejé que todo avanzara, hasta que terminamos en un motel barato a las afueras de la ciudad. Mientras estaba con él, mi cabeza me gritaba que estaba cometiendo un error gravísimo, pero mi cuerpo no quiso detenerse. Pensé que podía ocultarlo, pero el destino me empujó más hondo al agujero. Un par de semanas después, en una fiesta, Alex me buscó en la cocina y me acorraló contra la pared. Su beso fue diferente, más agresivo, más posesivo. No sé en qué estaba pensando, pero también cedí. Y sí, terminé en la cama con él en otra ocasión. Para cuando me di cuenta, ya había cruzado todas las líneas posibles. Estaba jugando con fuego con 2 de los mejores amigos de mi esposo. Y lo peor, empecé a disfrutar el peligro. El clímax llegó una noche que nunca voy a olvidar. Rodrigo me invitó a hablar en su departamento y cuando llegué, también estaba Alex. Los dos juntos esperándome. Me quedé congelada, sin saber qué hacer ni qué decir. Pensé que era una trampa, que me iban a exponer, que iban a contarle todo a Marcos. Pero lo que pasó fue aún más retorcido. Me dijeron que los dos sabían lo que estaba ocurriendo y que, en lugar de pelearse, querían compartir. Ese fue el punto de quiebre. No sé qué me dominó en ese momento, si la curiosidad, la lujuria o simplemente la estupidez más grande de mi vida, pero acepté. Estuve con los dos al mismo tiempo. No voy a entrar en detalles gráficos, pero sí diré que me sentí en un torbellino de emociones, miedo, placer, culpa, adrenalina. Cuando terminó me sentí vacía, como si hubiera entregado algo que nunca iba a recuperar. Pensé que eso iba a quedar enterrado, un secreto oscuro que jamás saldría a la luz. Pero lo que no sabía era que todo estaba fríamente calculado por Marcos. No fue casualidad que sus amigos se acercaran a mí. No fue coincidencia que ambos me sedujeran al mismo tiempo. Mi esposo lo sabía todo desde el principio. Y yo, como una idiota, caí directo en la trampa. La mañana después de aquella noche con Alex y Rodrigo, me desperté con una resaca emocional brutal. Ni siquiera me reconocía. Era como si hubiera cruzado un umbral del que ya no podía volver.
Intenté actuar normal con Marcos, hacer el desayuno, hablar de cosas cotidianas, pero algo en su mirada me inquietaba. Parecía más observador que nunca, como si supiera leer cada pensamiento sucio que yo trataba de ocultar. Días después, Marcos me invitó a cenar. Reservó en un restaurante elegante, de esos a los que nunca íbamos porque él no era de gastar dinero innecesario. Durante toda la cena, estuvo tranquilo, sonriente, demasiado calmado. Yo trataba de mantener la compostura, pero por dentro me ardía la culpa. Cuando llegó el postre, me miró fijo a los ojos y me soltó una frase que me heló la sangre. ¿Te divertiste con mis amigos? Sentí que el aire se me cortaba. El tenedor se me cayó de la mano. No supe qué responder. Mi primera reacción fue negar, pero su expresión me decía que no tenía caso. Marcos sabía. Lo sabía todo. No te preocupes, siguió diciendo con una calma que me parecía peor que si me hubiera gritado. No es que me lo imagine. Es que yo mismo lo planeé. Ahí fue cuando entendí que todo había sido un juego macabro. Marcos me estaba probando. Quería saber si yo era la mujer correcta para él, si podía resistir la tentación de dos de sus amigos más cercanos. Y yo fallé. Caí directo en la trampa. Le pedí que me dejara explicarle que había sido débil, que me sentía sola, que me sentía descuidada por él. Pero no sirvió de nada. Me escuchaba con una expresión fría, como si todo lo que decía fueran excusas baratas. Lo único que necesitaba era ver hasta dónde podías llegar, me dijo. Y lo vi. No me gritó, no me insultó, no me golpeó. Eso fue lo más perturbador. La indiferencia, la decepción contenida. Me trató como si fuera un experimento fallido, como si ya no quedara nada que rescatar. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no hubo un roce, no hubo una palabra más. Yo apenas podía contener las lágrimas, porque entendí que el daño era irreversible. Lo peor vino después. Marcos no rompió conmigo inmediatamente. No pidió el divorcio. No me echó de la casa. Siguió actuando como si todo estuviera normal, pero yo notaba los cambios sutiles, su distancia, sus silencios, sus salidas misteriosas. Era como si me estuviera castigando lentamente, haciéndome vivir con el peso de mi culpa día tras día. Los amigos Rodrigo y Alex desaparecieron del mapa. Ya no los vi más. Ni un mensaje, ni una llamada. Como si hubieran cumplido su parte del plan y ya no existieran. Y eso me hacía sentir todavía peor, porque me daba cuenta de que nunca hubo un interés real en mí. Solo fui una pieza en un juego diseñado por mi propio esposo. Comencé a obsesionarme con cada detalle. Me preguntaba desde cuándo Marcos lo había planeado. ¿Fue idea suya desde el principio? ¿O sus amigos le propusieron algo y él lo aceptó? ¿Acaso me observaban desde el inicio del matrimonio? Una vez lo confronté desesperada, preguntándole por qué me había hecho algo tan cruel. Él solo respondió. No te hice nada. Tú elegiste hacerlo todo. Y esa frase me partió en dos. Porque aunque me doliera admitirlo, era verdad. Nadie me obligó a responder esos mensajes, nadie me empujó a subirme al auto de Rodrigo, ni a ceder ante Alex, ni a aceptar estar con los dos. Todo lo hice yo, y esa fue mi condena. La relación empezó a volverse insostenible. Yo trataba de acercarme, de recuperar algo, de mostrarle arrepentimiento, pero Marcos se volvía cada vez más frío. A veces sentía que me observaba como si fuera un extraño bajo su mismo techo, como si hubiera muerto la mujer que conoció y ahora solo quedaba una sombra. Llegué a un punto en el que ya no sabía si quería que me dejara o que me perdonara. La incertidumbre me estaba destrozando. Vivía en una especie de limbo, donde cada día me preguntaba si al volver del trabajo iba a encontrar la casa vacía, con mis cosas tiradas en bolsas. Pero Marcos no hizo nada de eso. Siguió ahí viviendo conmigo, tratándome con una cortesía distante, como si yo fuera una compañera de piso y no su esposa. Ese silencio era peor que cualquier grito porque me dejaba sola con mi culpa, sin posibilidad de redención. Lo más extraño fue cuando, meses después, me dijo que quería que fuéramos a una terapia de pareja. Pensé que tal vez había una esperanza, que quería salvar lo poco que quedaba. Pero en realidad, su intención era diferente. Lo descubrí en la primera sesión, cuando el psicólogo nos pidió que habláramos de lo que nos había traído ahí.
Marcos, sin titubear, contó todo lo que había pasado. Frente a un desconocido, me expuso. Dijo con detalle que yo me había acostado con sus dos amigos, que había caído en la prueba que él me había puesto, que había traicionado su confianza de la peor forma. Yo me sentí desnuda, humillada, juzgada. El terapeuta me miraba con una mezcla de compasión y profesionalismo, pero yo solo quería desaparecer. Me di cuenta de que Marcos no buscaba sanar, sino reafirmar lo que yo había hecho, ponerme contra la pared y obligarme a enfrentar la magnitud de mi error una y otra vez. Ese día salí de la consulta con un nudo en la garganta. Entendí que ya no se trataba de salvar el matrimonio. Marcos quería que yo viviera cargando la culpa como una cadena eterna. Y lo peor es que lo estaba logrando. Después de esa sesión de terapia, algo dentro de mí terminó de romperse. Ya no quedaba ilusión ni esperanza. Yo vivía cada día con una mezcla de ansiedad y vergüenza, como si todo el mundo supiera lo que había hecho. En realidad nadie lo sabía, al menos no directamente, pero la forma en que Marcos me trataba, ese silencio lleno de desprecio, hacía que sintiera que caminaba con un letrero invisible en la frente que decía traidora. La casa se volvió un lugar frío, sin risas, sin complicidad. Antes discutíamos por cosas pequeñas, pero ahora ni siquiera eso. Era como vivir con un extraño. Lo más doloroso era que Marcos no necesitaba levantar la voz para destruirme, bastaba su indiferencia. Llegaba tarde del trabajo, cenaba en silencio, se metía a dormir y me daba la espalda. Yo intentaba acercarme, tocarlo, pedirle un abrazo, y su cuerpo se ponía rígido, como si lo estuviera contaminando. Empecé a caer en un espiral oscuro. Dejé de cuidarme, bajé de peso, pasaba noches enteras sin dormir. Tenía pesadillas en las que veía a Marcos hablándome con la misma frialdad, mientras detrás de él, sus dos amigos se reían de mí. Me despertaba sudando, temblando y al mirar al lado, él estaba ahí, dormido profundamente como si nada. Hubo un día que no voy a olvidar. Yo estaba en la cocina, preparando café, y Marcos entró con su celular en la mano. Se detuvo frente a mí y sin decir una palabra, me mostró la pantalla. Era un vídeo. Un maldito vídeo. Ahí estaba yo con Rodrigo y Alex, esa noche en su departamento. Todo grabado. Me quedé sin aire. Sentí que el corazón se me detenía. Le pedí que apagara eso, que por favor no lo mirara más, que lo borrara. Pero él solo se quedó mirándome con una calma que me destrozaba. No te preocupes, dijo. No lo he mostrado a nadie. Solo quería que vieras lo que yo veo cada vez que cierro los ojos. Me derrumbé en el suelo. Le supliqué que me perdonara, que me diera una oportunidad de demostrarle que podía ser diferente, que lo amaba. Pero Marcos ni siquiera se agachó a tocarme. Me dejó llorando en el piso de la cocina y se fue al cuarto como si nada. Desde ese día, su forma de castigarme cambió. Ya no era solo indiferencia. Empezó a jugar con mi mente. Me hacía preguntas envenenadas, comentarios que parecían casuales pero que me taladraban el cerebro. ¿Con quién la pasaste mejor? ¿Con Rodrigo o con Alex? ¿Te gustaba más cuando eran dos? ¿Sabías que ellos se burlaban de ti después? No sé si esas últimas cosas eran verdad o si solo quería destrozarme. Pero lo logró. Cada palabra me dejaba más hundida, más rota. Lo extraño era que, pese a todo, yo seguía ahí. No me iba. No agarraba mis cosas para largarme. Parte de mí sentía que merecía el castigo, que debía pagar por lo que había hecho. Y otra parte, la más enferma, todavía lo amaba. Amaba a un hombre que me estaba destruyendo lentamente. Un día me encontré a Rodrigo en la calle. Fue casualidad, lo juro. Yo iba saliendo del supermercado y él estaba ahí, cargando unas bolsas. Me saludó con una sonrisa incómoda, como si no supiera si acercarse o seguir de largo. Al final, se acercó. No pensé que volveríamos a vernos, me dijo. Hablamos unos minutos y lo que me confesó me dejó helada. Marcos había planeado todo con ellos desde hacía meses. Les pidió que me probaran, que me sedujeran, que llevaran todo al límite. Pero Rodrigo me aseguró que lo del trío no fue idea de Marcos, que eso se les ocurrió a él y a Alex, que en ese punto ya se habían aprovechado de la situación. Marcos nunca supo lo que pasó esa noche, me dijo en voz baja. Si lo supiera, sería diferente. Salí de ahí temblando.
¿Qué significaba eso? ¿Que Marcos pensaba que yo solo había estado con ellos por separado, y no juntos? ¿Que todavía no conocía la parte más oscura de todo? Esa duda me carcomía por dentro. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, lo miré a los ojos y casi me atreví a confesarle todo, a decirle que había algo que aún no sabía. Pero me contuve. El miedo me ganó. Si ya me despreciaba por lo que había hecho, ¿qué pasaría si descubría lo del trío? Tal vez por eso Rodrigo me lo dijo, para sembrarme el terror. Los días siguientes se volvieron insoportables. Cada vez que Marcos me miraba, yo sentía que podía leer en mis ojos lo que callaba. Me preguntaba si en algún momento iba a encontrar ese vídeo completo, si descubriría que lo había traicionado en un nivel aún más profundo. Empecé a imaginar que esa revelación sería el golpe final, que cuando la verdad saliera, ya no quedaría nada. Y lo más irónico es que yo misma empecé a desearlo. Vivir con el secreto me estaba matando lentamente. A veces me preguntaba si Marcos me mantenía a su lado solo para disfrutar mi tormento, como un verdugo que prolonga la ejecución para saborear la angustia de la víctima. Y lo peor es que yo ya no sabía si quería vivir así, esperando el golpe final, o si prefería que todo explotara de una vez. Y esa explosión no tardó en llegar. La explosión llegó una noche cualquiera, sin que yo lo buscara. Marcos había salido temprano del trabajo y yo estaba en la sala, mirando la televisión sin prestarle atención. Lo vi entrar con una calma extraña, demasiado calculada, y supe que algo estaba por pasar. Se sentó frente a mí, apagó el televisor con el control y se quedó en silencio, mirándome fijo. Dime la verdad, dijo al fin. ¿Fue solo con ellos por separado, o hubo algo más? Sentí que me faltaba el aire. Era como si me hubieran leído la mente, como si Rodrigo lo hubiera llamado y le hubiera contado todo. Me quedé congelada, sin poder abrir la boca. Marcos no apartaba la mirada. Esa frialdad en sus ojos me atravesaba como cuchillos. Lo sé todo, continuó. Solo quiero escucharlo de ti. No supe cómo reaccionar. Quise negarlo, pero mis labios temblaban demasiado. Quise inventar algo, pero las palabras no salían. Y entonces lo vi sacar su celular. Abrió una carpeta de vídeos y ahí estaba, otro ángulo, otra grabación de esa noche. El trío. Todo. Me desplomé en lágrimas. Ya no tenía escapatoria. Lo sabía todo, absolutamente todo. Marcos no gritó, no rompió nada. Solo me miró con una calma perturbadora. Gracias por confirmarlo, dijo con voz seca. Ya no queda nada más que hablar. Esa noche no dormimos juntos. Ni siquiera discutimos. Él se quedó en la sala, y yo encerrada en el cuarto, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Al amanecer, bajé y encontré mis maletas hechas, perfectamente ordenadas junto a la puerta. Había un sobre encima de una de ellas, con los papeles de divorcio ya listos para firmar. Me desplomé otra vez. Intenté hablarle, rogarle, decirle que lo amaba, que podía cambiar, que todo había sido un error. Pero Marcos no me miró siquiera. Abrió la puerta y me señaló la salida. Se acabó, dijo simplemente. Salí de esa casa con las maletas en la mano y la certeza de que lo había perdido todo. Los días siguientes fueron un infierno. Dormí en casa de una amiga, pero no podía contarle la verdad. Inventé una historia a medias, que Marcos y yo tuvimos diferencias irreparables. Pero dentro de mí cargaba un peso insoportable. Cada vez que cerraba los ojos revivía todo, los mensajes, los encuentros, el trío, la mirada fría de Marcos, el vídeo. Intenté escribirle, llamarlo, buscarlo en el trabajo. Nunca respondió. Me bloqueó de todas partes. Era como si hubiera muerto para él. Y lo entendía. Yo misma me había condenado. Lo peor fue cuando, semanas después, vi una foto en redes sociales. Marcos estaba sonriendo, acompañado de una mujer. No era cualquiera, era alguien que yo conocía de vista, una compañera de su oficina. Siempre había estado ahí, en la periferia, y ahora ocupaba el lugar que yo había destruido. Me dolió más de lo que puedo describir. No porque quisiera que él siguiera solo, sino porque entendí que me había reemplazado sin dificultad, mientras yo seguía hundida en la culpa. Él había cerrado el capítulo de nuestra historia, y yo todavía estaba atrapada en él.
Rodrigo me escribió una vez más, semanas después. Me dijo que lamentaba lo que había pasado, que nunca pensaron que Marcos llegaría tan lejos, que no creyeron que todo terminaría así. Lo bloqueé. No quería saber nada más de ellos. Alex, por su parte, jamás volvió a aparecer. Ahora, cuando pienso en todo, me doy cuenta de que nunca tuve el control. Fui un experimento, un juego macabro diseñado por mi esposo para probar mi fidelidad. Y fallé. Peor aún, me rebajé al punto de caer en lo más bajo, de ser usada por dos hombres que nunca me quisieron, que solo cumplieron un rol en la destrucción de mi matrimonio. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera resistido, si hubiera rechazado esos mensajes, si hubiera cerrado la puerta la primera vez que Rodrigo me buscó. Tal vez hoy seguiría casada, tal vez Marcos seguiría confiando en mí. Pero en lugar de eso, elegí el camino equivocado. Hoy vivo con el recuerdo como una cicatriz que no se borra. No hay moraleja, no hay redención. No soy víctima, tampoco heroína. Soy la persona que destruyó su propio matrimonio con sus decisiones. Y lo peor es que no puedo culpar a nadie más.